dónde van a ir los incrédulos, los que no han confiado en Cristo? ¿A dónde van a ir? Al lago de fuego, a disfrutar de esas llamitas, ¿no? Nosotros aquí estábamos sin el aire, pero nos estábamos quemando ya, sentíamos demasiado calor. Y todavía no se siente mucho el aire, ¿no? Pero, a refrescar un poco. Pero imagínense usted pasar la eternidad en el infierno, bueno, en el lago de fuego.
sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Digan lo que va a suceder, así comprobaremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo bueno o algo malo, para que nos alarmemos o atemoricemos juntos. Versículo 24 también. Miren ustedes, son menos que nada, y lo que hacen es lo mismo. El que los elija a ustedes es despreciable. Una versión diferente a la Reina Valera. Entonces, fíjense bien que Dios les dice, bueno, vengan, preséntenme alguna prueba, pues díganme el pasado, el presente, el futuro. Algo que ustedes puedan decir que va a ocurrir. ¿Sí? Los falsos profetas hacían eso, ¿no? Los falsos profetas, entonces, pero los falsos profetas eran de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Pero los ídolos, ¿qué podían decir? ¿Sí? ¿Qué podían decir? Barduk, decime qué es lo que sucedió en el pasado, qué es lo que está sucediendo en el presente y qué va a suceder en el futuro. Barduk era el dios de Babilonia, ¿verdad? El dios de Babilonia. Es decir, el dios que ellos creían que tenía control de todo también. Entonces, presenten alguna causa, algo bueno o algo malo, algo que se les pueda ver, se les pueda notar, ¿sí? Algo que se pueda decir, hombre, si hablan, si oyen, dicen palabras, pero no iban a decir nada, porque un ídolo, que es un ídolo, hermano, es una imagen muerta. Tiene boca porque los muñecos lo hacen bonito, ¿verdad? Lo hacen bonito. Pero sobre todo los de hoy, de este tiempo, ¿no? Porque hay una iglesia tradicional o popular que le decimos, tiene todavía ídolos. Y aunque algunos mexicanos están diciendo algunas cosas que son correctas, dicen, no, si los santos no. Los santos que están en las iglesias, dice, las imágenes, no tienen poder. Así estaba diciendo un sacerdote mexicano, no tienen poder. Los milagros los hace Dios, ¿verdad? Pero, fíjense bien, pero en el mundo la idolatría permanece, cada vez más. En la tribulación, lo que estudiamos, ahí habían hechiceros y habían de todo tipo de clase. Entonces eso no se acaba. Era una práctica que ha permanecido, ¿no? Entonces, pero si le preguntáramos a Dios, hermano, díganos algunas cosas del pasado, el presente y el futuro, ¿la diría Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo lo diría Dios? Dios es espíritu. ¿Cómo lo diría Dios? A través de los profetas, a través de las escrituras, lo sabemos. Dios ha dicho lo que va a pasar y ha sido comprobado. La profecía, hermanos, es un estudio importantísimo en la vida de los creyentes, aunque a la gente no le gusta la profecía, pero la profecía hay que estudiarla porque es el cumplimiento de cosas que Dios ha dicho que se han cumplido y que otras se van a cumplir en el futuro. Eso debemos de tenerlo muy claro en nuestra mente. Es el medio que Dios ha dejado para saber la verdad. Proféticamente, bueno, el profeta Miqueas, vamos a traer a la memoria a Miqueas, y le preguntaron a Dios, dinos una cosa que va a pasar en el futuro. En el tiempo que el profeta lo dijo era en el futuro. Ahora ya pasó, está en el pasado. Pero pregúntenle al profeta Miqueas, diría Dios, ¿qué va a suceder en el futuro acerca allá por
Isaías irónicamente le dice, clávenlo bien porque no se le vaya a caer. Ahí, ¿verdad? Isaías le dice, clávenlo bien, le ponen buenos clavos para que no se caiga. Porque ya se ha visto, ¿no? Allá por Occidente, para la Semana Santa, lo que sacan los ídolos, ¿verdad? Empiezan tiririri, tiririri, y le hacen así porque, para que vean que van caminando, ¿verdad? Para que vean que va caminando, que se mueve, pues, que se mueve, que está vivo, pero está más muerto que a ver por quién, porque se da un tropezón en el plano y cae vivo. Entonces está muerto, no es nada. Entonces, hermanos, la idolatría es mala. Y la iglesia tendrá ídolos, tendrá sus ídolos. ¿Se ha preguntado usted si tiene ídolos? Un ídolo puede ser su familia, sus hijos, su trabajo, el dinero, cualquier cosa que le quite la prioridad a Dios. Eso puede ser un ídolo. Y cuidado, porque hoy los hipotes, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, que matan porque no les dan el teléfono. Ahí salen en las redes sociales, ¿no? Porque se vuelve un ídolo para ellos. Y es peligroso. Jeremías, capítulo 10, versos 7 y 8 dice, ¿quién no temerá, rey de las naciones? Si a ti se te debe temer, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie como tú. Todos ellos, hablando de los ídolos o los adoradores, todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad. ¿Cómo le llaman? Hay una versión, ¿verdad?, que dice son tontos, ¿no? Pero aquí le llaman estúpidos. Se llama estúpido. Y es lo que puede ser una persona idólatra. ¿Quién es más, hermano? ¿El ídolo o quién lo hizo? ¿Quién es más? Quien lo hizo es más que el ídolo. Pero el que lo hizo se pone de rodillas ante lo que él hizo. Es estúpido, ¿verdad? Entonces, en conclusión, llega Dios a lo siguiente, versículo 25 al 29. En conclusión, Dios llega a lo siguiente. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre. Y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro al alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempos atrás, y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sino hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga nuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son tus imágenes fundidas. Viento y imágenes son tus imágenes fundidas. Entonces dice Dios, ahora les voy a decir algo. Les he hecho preguntas y no me han contestado.
someter a Él, los tratará como el alfarero trata al barro. Entonces, y Él dice, ¿quién anunció desde el principio? Para que sepamos. ¿Quién lo anunció? Nadie. Nadie. Nadie lo anunció, nadie lo ha dicho, pero yo lo dije, lo estoy diciendo, dice Dios. Él estaba hablando de Ciro, que vino a conquistar las naciones después de
¿Saben cuántos nombres tiene Dios? En la Biblia aparecen muchos, pero uno solamente es los otros solo se los han puesto por las acciones de Dios. Uno dijo Dios, yo soy el que soy. Ese lo dijo Dios. Los demás nombres se los han puesto los demás. ¿Sí? Cuando un creyente tenía una dificultad y estaba en peligro, hermano, él dice Dios salva. Ya le quedó el nombre Dios salva. Dios iré, ¿verdad? Tu ayudador, tu sustentador. O sea, el que recibía el favor salía con ese nombre, pues, en el momento de la necesidad. Pero a Dios no le importaba, él dejaba que siguieran diciendo, ¿no? Porque era una acción que él hacía en favor de los creyentes, ¿verdad? Entonces, sabemos, hermanos, entonces que para nosotros también Dios es el Dios Todopoderoso. Y saben, Él conoce nuestro destino, nuestro futuro, está asegurado. Todo aquel que ha confiado en Cristo, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo que murió en la cruz, todo aquel que cree que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, ese es salvo. ¿Y es salvo usted, hermano? ¿Es salvo usted? ¿Ha creído eso? Entonces tenemos asegurado la salvación y la vida eterna en la eternidad con Él. Estamos en la eternidad con Él. En la mente de Dios y en la mente nuestra debemos de pensar eso, que ya estamos allá. Nuestra ciudadanía no es la tierra, hermano. Nos gusta esta tierra, ¿verdad? Nos gusta estar aquí. Pero un día no vamos a estar aquí. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses, ¿no? Nuestra ciudadanía, donde esperamos un Salvador. Entonces, aquel que ha confiado en Cristo tiene asegurada la salvación y la vida eterna y todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero ¿qué de los que no confían en Cristo?